Feliz viernes, gracias por acompañarnos en este resumen informativo donde les traemos lo más destacado de la semana. Comenzamos de inmediato. Presidente Nicolás Maduro manifestó que Estados Unidos tendrá que levantar las sanciones tras la elección presidencial del 28 de julio. Asamblea Nacional aprobó abrir una investigación para hacer justicia por el asesinato de Orlando Figuera durante una protesta en 2017. Corpoelec desconectará del sistema eléctrico nacional todas las granjas de minería de criptomonedas que operan en el país. En internacionales, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió en un accidente aéreo luego que el helicóptero que lo trasladaba se estrellara en una montaña del noroeste de la nación persa. Allí un adelanto de algunas de las noticias que estaremos ampliando en tan solo minutos, porque ahora nos vamos con Vanessa Maita al set de entrevistas para conocer quién será su invitada el día de hoy. Vane, te saludo, feliz viernes. Feliz viernes para ti, mi querida Melanie, feliz viernes a toda la familia venezolana. Justamente dentro de pocos días se va a celebrar la 17ª Asamblea de FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Nos va a acompañar la vocera de la Secretaría Técnica, Dalia Ángel, desde Bolivia. Esto en tan solo minutos. Entre tanto, adelanto deportivo con mi querido César Nanú Díaz. Gracias. Hola, camarón con cola, mi linda Vanessa, caramba. Vamos a tratar el tema relacionado con la Copa América de fútbol, que tendrá modificaciones también en su planteamiento. Ahora al realizarse en los Estados Unidos hay cambios en algunas reglas. También hablaremos de la actuación de nuestra vino tinto femenina, que está listo para el 30 de mayo y 2 de junio para enfrentarse en Copa FIBA amistosos a Colombia. Cuidado con este partido muy interesante. Esto será en el Estadio Metropolitano. Y la señorita Vera consigue su segunda participación en los Paralímpicos. Ganó también su participación en Kobe, en Japón. Y finalmente la FIBA decidió ya la organización para el próximo certamen a realizarse en Santiago de Chile. Esto y mucho más cuando llegue la parte deportiva. Nos vamos de inmediato al desarrollo de las noticias con Melanie Moncada. Gracias, Nanú. Vamos a estar muy atentos. Comenzamos. El día lunes, el presidente Nicolás Maduro expresó que confía que luego de la elección presidencial del 28 de julio, Estados Unidos tendrá que levantar las sanciones impuestas a Venezuela. Con la fuerza que va a demostrar este pueblo, el 28 de julio vamos a enviar un mensaje tan poderoso al mundo que hasta ese milagro lo vamos a lograr. Vamos a vencer las sanciones y tendrán que levantarlas. Tú lo verás, yo lo veré, Dios proveerá. También les contamos que el día martes la Asamblea Nacional acogió la solicitud presentada por el diputado Diosdado Cabello, quien solicitó a la plenaria abrir una investigación sobre el asesinato de Orlando Figuera, quien falleció producto de ser apuñalado y quemado vivo durante una protesta en el año 2017. El presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, exigió a los países que resguardan a los autores intelectuales y materiales a cumplir y respetar los tratados internacionales. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en repudio al vil asesinato de Orlando Figuera. Considerando que el 20 de mayo de 2024 se cumplieron 7 años de la barbarie de un grupo de violentos fascistas de la oposición venezolana que se encontraban realizando actos terroristas en la urbanización Altamira del municipio Chacao, Estado Miranda, quienes brutalmente agredieron al ciudadano Orlando José Figuera, de 21 años de edad. 21 años. Los que tienen hijos saben que una persona de 21 años es un niño. Golpeándolo, apuñalándolo y quemándolo vivo de la manera más miserable y cruel que se haya vivido en los últimos tiempos en América Latina y el mundo.
ocasionándole lamentablemente la muerte el día 4 de julio de 2017. Ese terrible crimen no recibió condena, no ha recibido, diría yo, ese terrible crimen no recibió condena de ningún sector de la oposición. Al contrario, sectores opositores promovieron ese tipo de actos violentos. Acuerda, primero, condenar enérgicamente el brutal crimen del ciudadano venezolano Orlando José Figuera, de 21 años de edad, por constituir uno de los crímenes de odio más despreciables de los últimos tiempos en nuestro país. Segundo, que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela realice una investigación formal de los hechos y se reúnan con todas las autoridades competentes con la finalidad de coadyuvar con la justicia venezolana. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Antes de someter a consideración, yo solamente quisiera añadir a las palabras rotundas, claras, indignadas del diputado Diosdado Cabello Rondón, la necesidad de que se exija a los países que estén en este momento resguardando a los criminales que cometieron tan horrendo crimen, que se sirvan respetar los tratados internacionales en materia de castigo de crímenes horrendos, como es el caso del homicidio, y que se atienda la necesidad de que un fascista, de que un racista, de que un sociópata que se atreva a rociar con combustible y asesinar a un ciudadano, a un ser humano, pues no esté feliz en España o en Italia, disfrutando de las mieles de un supuesto exilio que no es otra cosa que el encubrimiento de un homicida, de un asesino. En otras informaciones, el pasado fin de semana, el Ministerio para la Energía Eléctrica anunció que Corpoelec desconectará del sistema eléctrico nacional todas las granjas de minería de criptomonedas que operan en Venezuela para evitar el alto impacto en la demanda eléctrica. El gobernador del estado Carabobo informó que hasta la fecha 11.000 máquinas de criptomonedas han sido decomisadas en la entidad. Estamos también restringiendo drásticamente el consumo irresponsable, ministro. Correcto. El consumo de las criptomonedas, de las minas de las granjas de criptomonedas, que se chupan un poco de megavatios que generan, por supuesto, después el tema de los racionamientos. Por lo tanto, si usted, vecino, vecina, usted ve una casa al lado de su casa y usted conozca, dígale a esa persona que apague la granja, o si no, infórmelo, porque cuando quitan la luz, porque hay que darle luz al señor para que se gane unos reales, usted se queda sin alimentos y se queda sin posibilidades de tener servicio eléctrico. Por otro lado, si usted también sale de su casa, todo el mundo tiene que poner un granito de arena en esto, y a usted le gusta tener su cuarto frío cuando usted regrese y deje el aire prendido. Eso si lo hace en cualquier otro país, y pregúntele a las personas que están en otros países para que ustedes vean que va a tener que trabajar solamente para pagarle a la empresa eléctrica lo que usted consume en luz. Entonces aquí también tenemos que tener conciencia. Cambiamos de tema para contarles que el vicepresidente de Comercio y suministro nacional de PDVSA, Juan Carlos Díaz, desmintió los rumores de una supuesta escasez de gasolina y un posible aumento de los precios de los combustibles en el país. Bueno, nos encontramos acá en la estación de servicio Morocha 1, ubicada en la autopista regional del centro en el estado de Aragua. Como podemos ver, la estación de servicio se encuentra aperturada con sus 4 islas, 100% con sus suscriptores sirviendo a todos los usuarios que se acerquen a ella, con unos inventarios óptimos para la distribución de combustible para todo este sector. Le pedimos a la población del estado de Aragua que no crea fake news que están circulando en las redes sociales, indicando de que va a haber un incremento en el combustible y que hay bajas reservas en las plantas de distribución. Petróleo de Venezuela garantiza la distribución normal del combustible para todo el estado de Aragua y para todo el país. No crean en esas falsas informaciones que lo que buscan es buscar zozobra en la población venezolana y crear compras nerviosas para aumentar el consumo en las estaciones de servicio. Así que estamos aquí desplegados, garantizando la distribución de combustible para todo el pueblo del estado de Aragua.
Y el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Gabriel Aguana, anunció que los venezolanos tendrán a su disposición una nueva licencia de conducir, la cual se creó con tecnología de punta de acuerdo con estándares internacionales. Esta licencia por el carbonato de 7 capas, ya próximamente ya va a salir al público general, pero la persona que posee actualmente la licencia que está vigente en este momento, siempre y cuando se mantenga vigente, puede convivir con esta licencia que se está innovando. No hay ningún tipo de problema. La persona que tenga ahorita su licencia, siempre y cuando tenga vigencia, cuando se le venza, puede acudir tranquilamente a las oficinas del INTT. Nos corresponde establecer nuestra primera pausa. Al regreso, más noticias. Avanzamos con más noticias. Esta semana el presidente Nicolás Maduro manifestó que aspira a que Venezuela ingrese este año como miembro y socio directo de los BRICS durante la cumbre del grupo que se realizará en el mes de octubre en Rusia. Venezuela está en el camino del ingreso y la articulación orgánica con las nuevas potencias del mundo. Y lo hemos trazado muy claro. Ya en la cumbre de Sudáfrica el año pasado fuimos incorporados como invitados permanentes. Y yo aspiro que en la cumbre de Moscú, luego de la gran victoria del 28 de julio, escuchen, luego de la gran victoria del 28 de julio, Venezuela entre por la puerta grande de los BRICS como miembro socio directo desde América del Sur. Estamos trabajando intensamente. Ahora les contamos que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 20 acusados en la operación Gedeón han sido condenados a 30 años de prisión, mientras que otros 9 recibieron una sentencia de 21 años. A través de la red social X, el fiscal informó que el día martes se emitió la sentencia condenatoria contra los 29 acusados. El alto funcionario señaló que los delitos por los que serán puestos en prisión los 20 acusados son traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero, rebelión, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo y financiamiento al terrorismo, mientras que las 9 personas condenadas se enfrentarán penas por asociación y conspiración con gobierno extranjero. El tribunal también ordenó la confiscación de todos los bienes incautados. La operación Gedeón fue una incursión marítima que se llevó a cabo en mayo de 2020 con la intención de generar violencia en el país y derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y el día de ayer, desde el estado Amazonas, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, denunció que líderes de la oposición venezolana están planificando nuevas guarimbas. El alto funcionario instó a la militancia de la Tolda Roja a estar atentos ante nuevas intenciones violentas de la oposición. Porque cuando esa gente se mueve es por maldad. Y lo que están es planificando guarimbas, señor gobernador, hermano gobernador, alcaldesa, alcaldes de acá del estado, para planificar las guarimbas. Por eso nosotros tenemos que decir, como dice un señor los miércoles, a Dios rogando y con el mazo dando. Le vamos a ganar, pero vamos a hacer todo bien. Vamos a prepararnos para una victoria y luego para la defensa del triunfo de la revolución bolivariana. Iniciamos el repaso internacional contándoles que este domingo, 19 de mayo, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, junto al canciller iraní y otras 6 personas murieron en un accidente aéreo. El lamentable suceso ocurrió al noroeste de la nación persa. El helicóptero presidencial se estrelló cerca de la 1:30 de la tarde, hora local, en una zona montañosa. Se presume que la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a la densa niebla.
Tras anunciarse públicamente el deceso del presidente, el ayatolá Ali Khamenei declaró 5 días de luto nacional y designó al vicepresidente Mohammad Motber como presidente interino hasta la celebración de las elecciones previstas para el próximo 28 de junio. Millones de personas durante 2 días rindieron homenajes y se despidieron del presidente en un multitudinario funeral en Teherán para el jueves ser enterrado en la ciudad santa de Mashhad, su ciudad natal. Venezuela, Colombia, Cuba, China, Rusia y demás líderes mundiales expresaron sus condolencias al pueblo iraní y a la familia del mandatario fallecido. Ahora les contamos que esta semana el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. El fiscal explicó que las órdenes de detención se tramitaron por crímenes como matar deliberadamente de hambre a civiles, causar grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o a la salud y trato cruel, homicidio intencionado, exterminio, persecución, entre otros actos inhumanos. Khan asegura que su equipo de trabajo ha recopilado suficientes pruebas que muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana. La CPI también solicitó el arresto de 3 líderes del movimiento de resistencia palestina Hamas, a quienes les adjudicaron al menos 8 categorías criminales. Un grupo de jueces de la CPI estudiará la solicitud del fiscal, que tarda en promedio 2 meses en considerar las pruebas y determinar si el proceso puede avanzar. Finalizamos el repaso internacional contándoles que Irlanda, España y Noruega anunciaron este miércoles su intención de reconocer la existencia del Estado palestino en una medida histórica y convocaron a otros países a sumarse a esta iniciativa. El reconocimiento entrará en vigor el próximo martes 28 de mayo. Esta decisión, que comenzó a evaluarse en 2023, fue aprobada por el presidente español Pedro Sánchez, seguido del primer ministro de Irlanda y posterior a él el primer ministro de Noruega. Sánchez argumentó que más de 130 países reconocen a Palestina como Estado e instó a Occidente y a la Unión Europea a unirse a esta tendencia, ya que actualmente solo 8 países de la Unión Europea reconocen el Estado palestino. En respuesta a esta decisión, Israel llamó a consulta a sus embajadores en estos 3 países y luego ordenó su retirada. Segunda pausa en este resumen informativo. Al regreso, César Nanú Díaz con las noticias deportivas y más adelante Vanessa Maita con la entrevista especial, hoy conversando con Dalit Ángel, coordinadora del programa Mujer y Juventud de la Secretaría Técnica del FILAT. Ya venimos. Listos, ya estamos en Tendencia Deportiva. La Selección Nacional de Fútbol Femenino de Venezuela se prepara para enfrentar a Colombia en una emocionante serie de partidos durante la próxima fecha FIFA, por lo que la entrenadora Pamela Conti indicó las 23 convocadas. Entre las jugadoras llamadas destaca la incorporación de 2 talentosas futbolistas, Oriana Altuve y Verónica Herrera. Ambas no pudieron participar en los últimos enfrentamientos contra Panamá en el estadio Brígido Iriarte de Caracas, al igual que la mundialista y capitana de la Vinotinto Sub-20 femenina, Mariángela Jiménez. Sin embargo, algunas jugadoras no podrán estar presentes en Barquisimeto debido a diferentes circunstancias. Deina Castellanos se encuentra en proceso migratorio, Joemar Guarecuco está en recuperación de una lesión y Paola Villamizar tiene trámites personales pendientes. A continuación presentamos la lista completa de jugadoras disponibles para la fecha FIFA. Será 30 de mayo y 2 de junio. Porteras: May Luisa Cáceres, Jessica Velázquez, Noelis Coronel. Defensoras: Naireli Gutiérrez, Michelle Romero, María Peraza, Jennifer Jiménez, Rafani Mendoza, Verónica Herrera, que reaparece, Camila Pescatore, y volantes: Daniuska Rodríguez, Bárbara Martínez Flores, Dayana Rodríguez, Bárbara Olivieri, Ana Paula Frais,
Raiderlin Carrasco, Gabriela García, Mariángela Jiménez y como atacantes Isaura Viso, Génesis Flores, Oriana Altuve, Engerlianis Higuera, Mariana Skepmayer. ¡Ah, caramba! De lujo, de lujo. Una conformación lista para estos juegos amistosos que serán en el Estadio Metropolitano en el estado Lara, 30 de mayo y 2 de junio. En una destacada participación en el Campeonato Mundial para Atletismo en Kobe, Japón, la atleta venezolana Lisbeth Libera obtuvo la medalla de plata en la prueba de 400 metros y así logra su pase a los próximos Juegos Paralímpicos 2024. Lisbeth Libera figuró de manera prominente en este certamen paralímpico gracias a su histórica actuación en Tokio 2020, donde se alzó con 2 medallas de oro y 1 de plata. Así continúa su racha de éxitos. En este sentido, la criolla demostró durante su tiempo en Kobe, Japón, la constancia y el alto rendimiento que la caracterizan, lo que la posiciona como una de las atletas más destacadas de Venezuela en la escena internacional. Con este resultado, la delegación venezolana incrementa su número de atletas clasificados para los Juegos Paralímpicos, con un total de 7 representantes hasta la fecha. Auspiciosa noticia. Se viene la Copa América Estados Unidos 2024 y la CONMEBOL ha decidido aplicar algunas de las modificaciones a las reglas de juegos aprobadas por la IFAB. En Estados Unidos se utilizará la tarjeta rosa en los juegos de Copa para un sexto cambio. El sexto cambio en cuestión se aplicará para cuidar la salud de los jugadores y para dar a conocer se usará una tarjeta rosada. ¡Ay, qué lindo color! Será ante la sospecha de un traumatismo cráneoencefálico o conmoción cerebral. Así la posibilidad de incorporar este recurso se empezó a pensar en el Mundial de Qatar 2022 y se implementó en varios torneos de la FIFA. La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL anunció que a los 5 cambios por equipo autorizados por el reglamento se le sumará un potencial sexto para cuidar la salud de los futbolistas. Se trata de una sustitución extra ante la sospecha de traumatismo cráneoencefálico y conmoción cerebral. Para hacerlo se debe informar al árbitro principal o al cuarto árbitro y se utilizará la tarjeta rosa. Cuidado con esa tarjeta, hermano. La FIBA anunció que la Liga AmeriCup Femenina 2025 se llevará a cabo en Santiago de Chile del 28 de junio al 6 de julio de 2025. Esta será la segunda vez que Chile albergue el evento que ya suma 18 ediciones. La primera fue en Valdivia, 2007. De acuerdo con la Federación Venezolana de Baloncesto, en el torneo participarán 10 selecciones, 3 de ellas ya confirmadas, Estados Unidos, Canadá y Chile. Aún hay 7 cupos en juego, 4 serán otorgados en el Centro Básquet Femenino 2024 y 3 en el Campeonato Suramericano 2024. La última edición de la FIBA AmeriCup femenina fue en León, México, en el 2023. Brasil se llevó el título y Venezuela finalizó en el 6º lugar. Les recuerdo que hoy a partir de las 6 de la tarde TVS, el canal de la familia, transmitirá la Liga Mayor de Béisbol Profesional a las 6 de la tarde. Líderes y caciques se ven las caras. Primera transmisión de TVS en el marco de esta Liga Mayor de Béisbol Profesional. Así finalizamos las noticias deportivas por el día de hoy. Hoy es viernes, sábado chiquito y mañana sábado, pero sábado de corazón, cantan los consentidos. Al regresar hacemos una pausa, amigas y amigos, estará la bellísima Vanessa Maita con la entrevista especial. Gracias por acompañarnos una semana más en la entrevista especial en Tendencia. De inmediato les presento a nuestra invitada de hoy. Se trata de Dalí Ángel, quien es coordinadora de mujeres y niñas indígenas de FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América,
Latina y del Caribe. Bienvenida a su casa, bienvenida a TV. Desde Bolivia nos acompaña, mexicana, pero desde Bolivia pues ha viajado para acá justamente a la 17ª Asamblea FILAC que se va a realizar desde el lunes acá en Caracas, Venezuela. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí, es la primera vez que vengo a Venezuela, así que estoy conociendo un poquito también. Bueno, de Oaxaca, Zapoteca, como el embajador Gives también, sí, el embajador de México en Venezuela. Zapoteca, Oaxaca, tradición, historia indígena que ha marcado los tiempos de la humanidad. Sin duda alguna, México es epicentro ancestral. Así es, y Oaxaca, bueno, tenemos muchos pueblos indígenas, conservamos nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestra vestimenta, y bueno, yo vengo de la región del Istmo de Tehuantepec, donde erróneamente se ha dicho que es la cuna del matriarcado, porque las mujeres jugamos un rol y un papel fundamental en la sostenibilidad. Ahora vamos, ¿por qué erróneamente, Dalí? Porque dentro de la cultura zapoteca siempre hablamos también de la dualidad. Hay una complementariedad entre el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres. ¿Cuál es el trabajo de los hombres en la cultura zapoteca? Bueno, producir, ir al campo, pescar, y las mujeres recogemos eso y lo administramos y lo vendemos y hacemos negocio con ello. Hay un equilibrio quizás, ¿no? Exacto, hay un equilibrio entre hombres y mujeres. Nosotros no podríamos hacer el trabajo sin los hombres y los hombres no podrían hacer el trabajo sin nosotros. Sí, es lo más bonito, ¿no? Así es. Cultura ancestral, pero además esa paridad que se pide tanto en estos momentos. Además el trabajo en comunión, en comuna, en cooperación mutua en los hogares. Exacto. Eso deberíamos nosotros copiarlo de las culturas indígenas. Así es, por eso dije por error. Por error, por eso te pregunté, ¿no? Porque siempre hay como una historia ahí o matrices de opinión erróneas que se tejen incluso en la cultura indígena. Bueno, vamos a hablar primeramente qué es el FILAC, qué es el fondo, para qué sirve, cómo ha aportado a los pueblos indígenas. Bueno, el FILAC es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. FILAC surge en el año de 1992 en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. ¿Cuál es la particularidad que tiene el FILAC? Que es un organismo de carácter paritario. Esto quiere decir que estamos integrados por representación de estados, en este caso son 22 estados, y una representación de pueblos indígenas. Por eso somos un organismo paritario. Intergubernamental. Intergubernamental. El único que hay, ¿no? El único que hay en el mundo con ese carácter. De hecho, nosotros participamos en el sistema de Naciones Unidas, somos observadores permanentes dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas y, claro, vamos al sistema de Naciones Unidas y tenemos una silla también dentro de la Asamblea General. ¿Tienen voz y voto? Tenemos voz, tenemos voto en igualdad de condiciones con los Estados miembros. ¿Y cómo ha sido la participación durante todo este trayecto de más de 30 años en las comunidades, en los pueblos indígenas, sobre todo para aportar al autodesarrollo de esas comunidades? Bueno, nosotros como somos un organismo iberoamericano, nuestro mandato es más a nivel regional, no a nivel nacional. Sin embargo, contamos con 3 programas que son nuestros programas emblemáticos. Uno le hemos denominado Desarrollo Económico con Identidad. ¿Por qué Desarrollo Económico con Identidad? Porque queremos rescatar esos valores y esos elementos propios de los pueblos indígenas en la visión de desarrollo. Entonces, a través de Desarrollo Económico con Identidad, promovemos acciones, actividades, acciones productivas de los pueblos indígenas, donde se promueve la autonomía económica, el empoderamiento económico, pero a través de la revitalización de los saberes y los conocimientos tradicionales propios de los pueblos. Por ejemplo, ¿tienes algún proyecto en que ustedes puedan decir, esta es nuestra bandera? Bueno, nosotros actualmente estamos promoviendo iniciativas de desarrollo económico y artístico-culturales con jóvenes indígenas enfocados en la revitalización lingüística. Por ejemplo, hay jóvenes... Del idioma, todo lo que tiene que ver del idioma para que no se pierda el idioma de cada pueblo indígena. Exacto. Por ejemplo, hay jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías y generan aplicaciones, las apps de los celulares, para aprender la lengua como no voy a hacer un comercial, pero como el Duolingo, digamos, ¿no? Entonces, ellos hacen esta app para aprender el zapoteco. O hay jóvenes, por ejemplo, que hacen hip hop en quechua, en Perú. Entonces, este tipo de iniciativas nosotros estamos financiando.
y los jóvenes agarran para que llegue el recurso, mensaje, ¿no? exacto, para la revitalización lingüística. Y tenemos otra también iniciativa que recientemente cerró, que le llamamos Tejiendo Redes. Y Tejiendo Redes fue para fomentar la reactivación económica, pero liderada desde las mujeres indígenas. Entonces hay mujeres indígenas, por ejemplo, que están trabajando estos tintes naturales, que lo hacen a través de semillas. Sí. Entonces ellas producen, recogen las semillas, estos tintes, y luego pintan la ropa y lo venden. Sí. Entonces, pero más que darles un reconocimiento económico, es también reconocer la sabiduría y los conocimientos. Por ejemplo, hay mujeres que tejen estos huipiles, pero estos conocimientos y esta sabiduría... Que es un bordado, una especie de bordado. Es un bordado a mano. Pero esto no lo aprendes en la escuela, esto lo aprendes de tu mamá, lo aprendes de tu abuela, de generación en generación, y es un conocimiento intangible, es algo que no se toca y va más allá de un valor económico. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros promovemos con desarrollo económico con identidad. Convertirlos incluso en patrimonio, ¿no? Exacto, de cada exacto. comunidad. Y claro, y teniendo en cuenta también de cuidado de la apropiación indebida de los conocimientos, porque como sabemos, en muchos países de la región llegan a veces estas tendencias de la moda, y entonces tú ves en los paseos de grandes modistas que lucen el traje, pero no es el original, ¿verdad? Sí. Sino es una copia, es una réplica, y no le dan un reconocimiento al pueblo. No es hecho por los propios artesanos o artesanas. Entonces, esa es la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales. Entonces, nosotros desde el FILAC tenemos mucho cuidado en cuando se dan estos apoyos y estas iniciativas, respetar este derecho que está en el derecho internacional de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Esto en cuanto a desarrollo económico con identidad. Nuestro otro programa es Educación para la Equidad. En Educación para la Equidad promovemos espacios de formación y fortalecimiento de capacidades a organizaciones indígenas, a pueblos indígenas, y justo ahora va a iniciar en unos días el título de expertos en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional, que es a nivel posgrado. Entonces tienen unos becados, ¿no? Exacto, tenemos 30 becarios que acabamos de seleccionar. ¿Cuál es el plus de estos procesos de formación que, digamos, lo caracteriza? No entra dentro de la categoría de la academia convencional, digamos, ¿no? Lo que hacemos es promover que líderes indígenas se formen, se capaciten y tengan una acreditación por parte de la universidad. Por ejemplo, esta la acredita la Carlos III de Madrid, que es una universidad de prestigio. Entonces, ellos son los que acreditan este curso. Porque además en FILA participan países extrarregionales, Portugal, España, Bélgica. Exacto. Entonces, como España también forma parte del FILAC, entonces España acredita estos cursos también. Y lo más interesante de estos cursos es que no solo queremos reconocer a quienes han tenido la oportunidad de tener un título académico, queremos reconocer también esta carga histórica de conocimientos que se hereda de generación en generación, y que muchas veces hay líderes, lideresas indígenas que no han tenido la oportunidad de estudiar en una universidad. Pero ¿por qué no reconocer esta sabiduría milenaria que tienen? Y entonces también promovemos que se les otorgue becas y que puedan tener también un título de posgrado. Eso podría decir en educación para la equidad. Más allá de reivindicación, sería un acto de justicia social. Exacto. Nos vamos a un corte, al regreso vamos a hablar de la asamblea, la 17ª asamblea que se va a realizar acá en Caracas de FILAC. No se aparte. Gracias por acompañarnos y por la sintonía que nos dispensan a esta hora en la entrevista especial en Tendencia. Estamos conversando con Dalí Ángel, encargada de la coordinación de mujeres y niñas indígenas de FILAC, además vocera también de la Secretaría Técnica FILAC. Bueno, temas tenemos por doquier, pero uno muy importante, sin duda, el cambio climático, la sostenibilidad del planeta. Y ese es uno de los puntos que se va a tratar justamente en la Asamblea FILAC, que va a comenzar el lunes. Pero ¿qué ha hecho esta organización de cara a este cambio climático, de cara también a la cumbre del futuro? Bueno, hay dos temas, una que se discutió recientemente en la COP de cambio climático, y es que se decidió ahí, y decidieron los países que tiene que haber una cuota
para pueblos indígenas, para la conservación de la biodiversidad. No existía. No existía. Y la lucha contra el cambio climático. Y las comunidades justamente indígenas son las más afectadas con el cambio climático. Son las más afectadas y son las que más conservan la biodiversidad, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, son los guardianes de la tierra. Exacto. Por ejemplo, la región amazónica, que también tiene más de 500 pueblos indígenas, solo la región amazónica, y son los más afectados con la sequía, son los más afectados con las inundaciones, también son afectados por la frontera agrícola. Entonces, a nosotros nos parece muy importante esta resolución de la COP de cambio climático, que es un fondo que se llama de pérdidas y daños también, donde hay una cuota específica para pueblos indígenas. Sin embargo, muchas veces estos recursos no llegan a los pueblos indígenas, no llegan a las organizaciones indígenas. Entonces, desde el FILAC lo que estamos promoviendo es el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones indígenas para poder acceder a estos recursos financieros. ¿Y qué hemos hecho? Por ejemplo, tuvimos un curso para jóvenes indígenas amazónicos donde les hemos brindado herramientas para el fortalecimiento de capacidades, que conozcan cuáles son estos fondos climáticos, pero no queremos impulsar un liderazgo individual, queremos impulsar un liderazgo colectivo, un liderazgo que sí realmente apoya a sus comunidades y aporte en la conservación de la Amazonía. Por cierto, en Venezuela tienen un proyecto ya en Venezuela tenemos dos iniciativas. Con el pueblo Piapoca. Con el pueblo Piapoco. Con el pueblo Piapoco, por ejemplo, hay una organización de jóvenes indígenas que lo que están haciendo es una bebida tradicional a través de frutas, entonces les estamos apoyando a producirlo. Ellos lo están produciendo, lo están envasando y lo están sacando al mercado. Para nosotros es muy importante eso porque los jóvenes entonces están recuperando estos conocimientos tradicionales, van, conversan con la abuela, conversan con el abuelo, le dicen cómo se prepara, cómo se hace, cómo se procesa. Entonces ellos también están recuperando los conocimientos y saberes tradicionales. También tenemos otra iniciativa con otro grupo de jóvenes que es sobre turismo indígena. O sea, ¿cuál es la diferencia entre turismo convencional y cuál es la diferencia entre turismo indígena? Que el turismo indígena conserva el territorio, que el turismo indígena conserva también la espiritualidad. Exacto. Que si tú vas a ir a un cerro, si tú vas a ir al mar, primero tienes que agradecer el entrar al mar, primero tienes que agradecer al cerro por estar ahí y por existir. Entonces, esta relación de respeto mutuo muchas veces no lo tiene el turismo convencional, porque es como explotación, ver todo como un recurso económico. En cambio, el turismo indígena no. El turismo indígena rescata los saberes y los valores espirituales. Hay un tema también neurálgico en estos momentos, es la mujer, la niña y la mujer indígena, este papel que juegan en toda la sociedad y en el mundo. ¿De qué manera ustedes a través de FILAC también están contribuyendo a robustecer políticas para las mujeres y las niñas indígenas? Nosotros tenemos un tercer programa que se llama Diálogo y Concertación. En Diálogo y Concertación promovemos diálogos a nivel regional entre estados, entre tomadores de decisiones y organizaciones indígenas, y también promovemos la incidencia, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas, recomendaciones específicas. En octubre del año 2022 se aprobó la recomendación 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas de la CEDAW, que es la Comisión contra la Discriminación contra la Mujer. Entonces, existía desde hace muchos años la CEDAW, pero no hacía mención específica sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Entonces, hace muchos años, las organizaciones de mujeres indígenas empezaron a hacer incidencia en los espacios de Naciones Unidas, y de ahí surge y retoma esta comisión de expertas de la CEDAW la elaboración de la recomendación 39. Esta recomendación 39 está dividida por temas. Hay cambio climático, derecho al empleo, combate a las violencias, derecho de las niñas. Y entonces, una vez que se adopta esta recomendación, las organizaciones de mujeres indígenas nos dicen, bueno, no queremos otra declaración, otro convenio archivado. No queremos palabras, queremos hechos. Queremos hechos. Acciones. ¿Qué puede hacer el FILAC en su carácter de organismo paritario e intergubernamental? Entonces, lo que hicimos desde el año pasado con la CEPAL y con el Fondo de Población, la oficina regional, es crear el mecanismo paritario de monitoreo para el seguimiento de la recomendación 39. Entonces, es algo mucho más técnico, pero sí estamos elaborando una serie de indicadores
que nos permitan medir la implementación de la recomendación 39 en cada uno de los países miembros del FILAC. Y unificar criterios, gobiernos y Exacto. organizaciones indígenas. Gobiernos y organizaciones. Y claro, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hablan del derecho a la tierra y al territorio, ¿no? En la recomendación 39 dice, sugieren que los estados promuevan el acceso a la tierra de las mujeres indígenas. Pero las organizaciones de mujeres indígenas nos dijeron, cuidado, porque nosotras vemos el territorio de manera colectiva. Nosotros no queremos que se divida la tierra y no se vuelva propiedad privada para cada una. Nosotros lo que queremos es que se respete el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, y parte de eso se incluye el derecho al territorio de nosotras. Entonces, hemos hecho un análisis entre las organizaciones indígenas y entre las especialistas en estadística de la CEPAL para poder conciliar y tener un indicador que respete la visión de las mujeres y que vayan indígenas. Unificados, con un criterio unificado, ¿no? Exacto, es un trabajo que estamos haciendo. Sí, la 17ª Asamblea ya está a horas de comenzar, va a ser en la Casona, acá en la ciudad de Caracas, y justamente quisiéramos conversar sobre las particularidades que tiene esta agenda de la Asamblea. Vamos a tener también una expo Venezuela indígena incluso, con la participación también de cultores, pero vienen 20 países, de los 22, porque algunos se van a conectar virtualmente, es una cumbre híbrida, pero quisiéramos mayores detalles para que la colectividad sepa de la importancia de la Asamblea. Pues es muy interesante porque la institucionalidad del FILAC, la gobernanza del FILAC, nos permite tomar decisiones a nivel colectivo. Entonces, en esta ocasión, primero quiero agradecer a Venezuela por ser sede de la Asamblea, por recibirnos. Un honor al gobierno bolivariano, sí. Por realizar todo esto. Nosotros sabemos que es un gran esfuerzo. Los países se reúnen y deciden en dónde toca ser sede. Entonces, para que un país sea sede de la Asamblea, tiene que elegirse y votar democráticamente con todos los países miembros. Que fue un proceso muy largo. Que fue un proceso muy largo, entonces, hasta que haya consenso, es que se decide la sede de la Asamblea. Entonces, esta vez, una vez de que hubo este consenso con los países, se decide que sea la Asamblea aquí. Es una decisión soberana de la gobernanza del FILAC y se decide que se haga aquí, la Asamblea. Entonces, para nosotros es la primera vez que se realiza aquí y es muy importante porque nos pusimos a analizar cómo está la situación, cómo está el contexto global, cómo está el contexto regional. Entonces, ¿cómo vamos a plantearnos el pensar el desarrollo, el pensar la incidencia en este contexto global? Y que haya ese nuevo diálogo intercultural. Exacto. Se van a enterar a través de las redes de FILAC, así que síganos en Instagram, por supuesto, y Facebook, ahí también en X, ¿verdad? X. A ustedes mil gracias por habernos acompañado en la entrevista especial en Tendencia. Gracias a todas las delegaciones, gracias Dalí, y sin duda alguna esta va a ser una extraordinaria asamblea. Será hasta la próxima semana, mañana sábado de corazón.